Bueno, si les parece, vamos arrancando. No sé si alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar o consultar sobre el encuentro anterior. No sé si todos leyeron el mensaje, la consulta que subió al aula Alejandra. Sí, la leímos. Sí, lo Escuché el mensaje. Perfecto, bárbaro. ¿Se entendió esa consulta en particular? Sí, muy clara Sí, estuvo. perfecto. Nos sirvió a todos. Genial. Bárbaro, sí, esa es la idea de los foros también y que podamos contestar así para que todos lo puedan escuchar y bueno, obviamente aparecerán nuevas dudas o esclareceremos algunas otras, así que esa es la idea, bárbaro. Bueno, si les parece entonces Buenísimo. seguimos. Ahí se sumó Nicolás también, así que pareciera que está... Ah, no, Sandra también, ya está. Bueno, me parece que sí. Sí, yo ya estoy. Genial. Buenas tardes, perdón. Hola. No me... Buenas tardes, hola. Hola, No me hola. identifiqué, Hola. ya estoy acá. De 10. Buenísimo. Bueno, nada, recién hablábamos de si tenían alguna duda o consulta del encuentro pasado. Creo que dijeron que no en general. A ver. No, bien. Cristian, se perdió el audio. Ahí está. ¿Me estás escuchando ahora? Sí, perdí un ratito, unos instantes anteriores, pero ya está. Ahí Ok. escucho bien. Bárbaro, genial. Bueno, entonces les decía, si no hay dudas del encuentro pasado, y bueno, si esa respuesta a Alejandra les satisfizo a todos, seguimos, si les parece. Un poco la idea que nos habíamos propuesto para el encuentro de hoy era retomar, ¿se acuerdan que en el último encuentro, Daniel terminó la clase con el modelo de competencia, ¿se acuerdan? No sé si ahí lo Sí. ven, ahí se los traté de proyectar. Habíamos visto los dos enfoques teóricos, las dos escuelas, la americana y la francesa, y básicamente después cerró el encuentro planteándoles cuál es el modelo de competencias que nosotros les queríamos plantear. Este concepto colectivo del saber hacer, poder hacer y querer hacer, que en definitiva impacta en ese desempeño esperado de los individuos, ¿sí? Y entonces les decíamos que la idea era, en función a este concepto, hacer un primer ejercicio. En el aula virtual les subimos un material, un trabajo práctico, que creo que todos lo vieron, lo recibieron, trabajo práctico número 2 de competencias, ¿sí? Sí. ¿Identifican lo que les digo? Sí. Sí. Bárbaro. A ver si lo puedo proyectar ahora yo. Voy a salir del PowerPoint. Bueno, este trabajo práctico tiene como dos momentos. El primer momento, que es el que vamos a tratar de hacer ahora, propone la lectura de un relato de un caso hipotético de una persona que trabaja en la dirección de compras y contrataciones de un organismo público de la provincia. ¿Lo leyeron, más o menos? ¿O necesitan que lo repasemos? ¿Quieren que lo leamos rápido? Sí, yo no lo leí todavía. Bárbaro, lo leemos rápido si les parece, para por lo menos tratar de contextualizarnos en este caso. Cristian sigue teniendo problemas de audio, me dice, así que si por favor pueden chequearlo las Sí, chicas. se escucha entrecortado. Sí, se escucha cortado. Sí, entrecortado. Yani, Ahora, ¿querés como que lo me... lea yo? A ver. Dale. ¿Hola? Sí, ¿Querés dale, que lo lea Pame. yo? A ver si se llega a cortar. Me avisan también por el chat, ¿les parece? Dale. Bueno. Dale. Perfecto. Dale. Bueno, Sí. el relato comienza así. Mi nombre es Ana Peralta, actualmente trabajo en la Dirección de Compras y Contrataciones de un organismo público de la provincia del Chubut. Durante mi jornada laboral debo efectuar las gestiones relacionadas con los trámites de contrataciones del organismo donde cumplo funciones. Controlo la documentación que se incluyen en los respectivos expedientes, realizo el seguimiento del estado de las actuaciones de la dirección hasta que finaliza la orden de compra y confecciono informes acerca del estado de los procedimientos de selección de proveedores que se inician. ¿Se escuchó hasta ahí bien? Sí, bárbaro. Perfecto. Las tareas que desempeño implican que deba aplicar el marco normativo de compras y contrataciones para el sector público provincial,
que asesore a distintas personas que aspiran a convertirse en proveedores del Estado y que me relacione con otros demás sectores para definir claramente las necesidades a satisfacer a través de la compra de insumos o contratación de algún servicio. Los cuadros comparativos de precios los realizo a través de un sistema informático específico, mientras que los informes los confecciono en Word. Mis compañeros de trabajo destacan que soy muy amable y que puedo explicar claramente a los externos el procedimiento administrativo de compras. Además, en mi tiempo libre me gusta investigar en la web alternativas de productos que podrían satisfacer las necesidades detectadas e informadas a mi sector. Muchas veces conseguí soluciones no convencionales que permitieron ahorrar mucho dinero. En una oportunidad obtuve el reconocimiento público de mi jefe por la solución que propuse respecto a una compra en el extranjero. Para desarrollar este trabajo es necesario que los procesos se realicen en un ámbito de confianza y transparencia, cumpliendo las formalidades definidas en la normativa. Bueno, acá Ana nos cuenta un poco acerca de las tareas que realiza cotidianamente, y la consigna que les planteamos consiste en analizar el relato, identificar y conceptualizar las competencias del puesto. ¿Se acuerdan que cuando clasificábamos las competencias dentro del modelo que proponíamos, las dividíamos en saber hacer, poder hacer y querer hacer? ¿Sí? Recuerden que el saber hacer, ¿alguien se acuerda sobre qué hacíamos referencia cuando hablábamos del saber hacer? El conocimiento y la experiencia Bien, de perfecto. cada uno. Tal cual. Y el poder hacer hablaba sobre las habilidades y destrezas, y el querer hacer, que Daniel nos remarcaba por qué era tan importante, ¿a qué hace referencia? A las actitudes. Bien, perfecto, ¿sí? Un poco teniendo en mente este modelo de competencias que nosotros les planteamos, la idea es poder ver en este relato, identificar cuáles son las competencias del puesto de Ana, ¿sí? Porque cuando hablamos de las competencias, hablamos de las competencias del puesto, ¿sí? ¿Cuáles son las competencias que requiere ese puesto, en este caso específicamente para Ana? A simple vista se cortó nuevamente, me dice Cristian. ¿El resto me escucha bien? Sí. Yo sí, por lo menos. Perfecto, Ana. Pame. Alejandra tampoco. Por ahí también puede hacer el internet, anda bastante mal en todos lados, me parece. Sí. Con Hoy es un por día lo menos acá complicado. con la lluvia se ha complicado. Bueno, seguimos. Hola, ¿Hola? hola. Sí, Y Paola. no sé si están en una pausa, se me cortó también. No, lo que hicimos hasta ahora es leer el relato y hablar sobre cuál es la consigna, ¿sí? Bien, Eso es lo que hicimos hasta ahora. La idea es poder identificar durante unos minutos, les damos, no sé, algunos minutos para que vuelvan a releer el relato y podamos entre todos identificar, aunque sea una o dos competencias del saber hacer, querer hacer y del poder hacer, ¿sí? Teniendo presente que el saber hacer hace referencia a los conocimientos y experiencias, el poder hacer respecto de las habilidades, y cuando hablamos del querer, hablamos de las actitudes. ¿Les parece que nos tomemos 5 minutos para que lo puedan releer? Sí. Sí, para los que no los leyeron. ¿Sí? No sé, Yanni, ¿querés compartir vos la pantalla? Yo por lo menos no lo dejé de ver al relato. Bueno, ahí vuelvo a probar. Sí, la idea también era que, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto. Sí. a Bueno, mí se me entrecorta, pero porque tuve problemas de conectividad hace un rato. La idea también era que pudiéramos identificar a través del relato que hace esta persona las competencias y también conceptualizarlas, es decir, explicar a qué se refiere esa competencia, ¿sí? No solamente poner el nombrecito de la competencia, sino también explicar
¿Qué significa esa competencia? Yani, ¿querés arrancar con el primer párrafo, con los primeros párrafos? Bárbaro, a ver, probamos hasta que aguante la conexión, si les parece. Dale. ¿Sí? Listo. ¿Lo están viendo? Sí. Yo no lo, perdón, yo no lo veo. Sí, A ver, lo otra vez. dejé de ver recién. Bueno, a ver, probamos otra vez. Ahí estamos de nuevo. A ver, el primer párrafo, fíjense que, bueno, cuenta más o menos qué es lo que hace en este organismo, hace trámites en cuanto a contrataciones, hace muchas tareas de control, por lo que nos está contando, de la documentación de los expedientes de los proveedores, después hace seguimiento de todo ese proceso hasta que se concreta en la compra efectiva. También dice que hace muchos informes y reportes sobre la selección de los proveedores. Esa descripción de las tareas, de este tipo de tareas administrativas, ¿les hace suponer algunas competencias en particular por la naturaleza de la labor? Sí. Primero que tiene que conocer toda la normativa que rige la contratación en el Estado. Sí. Básicamente, o la carta, bueno, en este caso es la provincia, la Constitución. Si fuera municipal, la carta orgánica. Todo lo que pueda ser relacionado con los procedimientos, si hay algún manual de procedimientos administrativos, lo tiene que conocer. El organigrama del organismo, de la provincia en este caso, creo que son conocimientos que tiene que manejar. Alejandra, me estás hablando vos, ¿verdad? Sí, yo. Lo que Muy pasa bien. que no, cuando contesto, después no escucho, me preguntan algo, así que perdón por ahí no va a estar muy Está prolija perfecto. No hay problema y se te escuchó bien. la comunicación. Está muy bien. Claramente, a ver, lo que propone Alejandra es todo el conocimiento del marco normativo, en este caso es de la provincia, así que seguramente saben que hay leyes especiales de contrataciones del Estado, hay procedimientos específicos donde se determina cuál es el mecanismo de compra, de selección, de evaluación. Entonces, claramente, como bien dice Alejandra, todo el conocimiento de ese marco normativo es una competencia. ¿De qué tipo, Alejandra? ¿De qué tipo? Sí, me refiero a saber hacer, poder hacer, querer hacer. Saber hacer. Saber hacer. Muy bien, sí, claramente. ¿El resto está de acuerdo? ¿Comparte Sí, esta perfecto. propuesta? Sí. Sí. Bien. Y además de esto que bien nos propone Alejandra, de competencias del saber hacer, para este primer párrafo, ¿pueden reconocer o sugerir alguna otra competencia del poder o del querer hacer necesarias para desarrollar esas tareas? Sí, A seguro ver. el poder hacer. Muy Poder bien. hacer, porque hay varias acciones que realiza a lo largo de su jornada, desde conocer el expediente, llevarlo a la práctica y evaluarlo y confeccionar órdenes de compra, dice. Bueno, pero lo que tenemos que hacer ahí, Cristian, ¿no? Sí, Cristian. Bien, es tratar de eso que vos me decís, ¿no? Armar un expediente, hacer seguimiento, esas que son tareas, acciones concretas que va a llevar adelante esta señora Ana Peralta, ¿cuáles son las competencias necesarias para hacerlas? ¿Sí? Serían habilidades y destrezas que ya tiene adquiridas. Bueno, ¿y cuáles podrían ser esas habilidades? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería una habilidad más que necesaria para hacer, o ordenar, o organizar, o armar un expediente? Manejar el sistema de informático, seguramente se genera a través de un sistema. Conocer el proceso. A ver, vamos por parte. Cristian, me parece que me estaba hablando de, imagínate que sea un expediente electrónico, tengo que tener habilidad para manejar
saber utilizar el software específico de expedientes electrónicos, por ejemplo. ¿A eso te referías? Sí. Muy bien. Y si fuera Hacer una selección, hacer la selección de la información, se me ocurre. Bien, o sea que decís que debería tener una habilidad para identificar la información adecuada. Claro, quizás llevo todo un orden. Bueno, y a ver ahí diste una pista con algo. Esta cuestión, imagínense, creo que más o menos todos estamos de acuerdo, si bien Alejandra, Cristian están más abocados por lo que nos explicaron de sus labores a tareas similares. Digo, sabemos de que hay todo un proceder de cómo llevar adelante una compra, ¿sí? En ese caso, claramente recién dijo la compañera, bueno, tiene un orden, ¿sí? Esta conducta de ser ordenado, ¿es una competencia para ustedes? En este caso puntual, sí. ¿Cuál sería? Con la organización. El saber, perdón, el saber la contratación implica a veces determinado documento que está involucrada en ese que o bien al cliente o presentar en el área que sea. Sí, correcto, Alejandra, está bien. Pero vuelvo al otro concepto que recién les preguntaba. Ser ordenado, ¿qué sería para ustedes en términos de competencia? No sé si tiene que ver con ser organizado o estoy diciendo lo mismo. Sí, sí, puede ser lo mismo. Eso forma parte de lo que también les decía Daniela. Fíjense que ahora estamos tratando de tirar algunas ideas, de aproximarnos a las competencias, ¿no? Claramente después tenemos que ser mucho más precisos en decir, bueno, ser ordenado es que tener la capacidad de organizar la tarea con ciertas pautas y ciertos criterios, ¿sí? Luego tenemos que poder decir qué es ser ordenado. Pero bueno, en principio yo evocaba esa expresión. Si fuera esa la expresión, si es importante que alguien que ocupe el puesto de un empleado administrativo de la dirección de compras tiene que tener la competencia de ser ordenado, ¿qué sería esa competencia? Saber hacer, poder hacer, querer hacer. Y seguimos con saber hacer. A ver, ¿por qué, Cristian? ¿Por qué ser ordenado u organizado es saber? Es saber cómo, en general el procedimiento de contrataciones tiene etapas o pasos que seguramente están en una normativa o en un manual de procedimientos. Entonces debo saber cuáles son los pasos para poder controlar o conocer el orden del proceso. Bien, eso fue algo que planteó Alejandra hace un ratito cuando dijo, debo conocer el marco normativo y las leyes de procedimientos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿alcanza con saber eso para ser ordenado? No, para mí es una habilidad que tienen las personas, ser ordenado, es como es una habilidad que tienen ciertas personas. Preguntamos, ser ordenado, ¿se puede ejercitar? ¿Se puede aprender y mejorar día a día? ¿Qué opinión tienen? Sí, yo creo que sí. Sí, claramente. Porque creo que uno puede conocer la normativa y todo, pero podés no ser ordenado también. Exactamente, sí, tal cual. ¿Y creen que también podríamos hablar de actitud en este sentido? Sí, también. Muy bien. Alejandra, ¿querías decir algo? Sí. Me parece que no escucha. ¿Ahora? Sí, Alejandra. Hola, sí, no sé qué me habían preguntado, pero bueno, yo quería aportar algo con respecto a esto del tema del orden, porque hoy no sé si había escuchado lo que yo había dicho. Me parece que no. No, no te alcancé a escuchar, no te alcancé a escuchar. ¿Querés compartirlo de nuevo?
Bueno, a ver si no se me corta. Ahí se le cortó a Alejandra. Sí, se volvió a cortar Alejandra. Sí. Ahí le escribí. Ok. Bueno, para tratar de resumir o de componer lo que estábamos conversando recién, claramente hay algunas de las competencias, como las que mencionábamos recién, que podemos hacer una distinción con un mayor peso relativo respecto del saber, del poder o del querer, ¿sí? Hay otras en las que es un poco de las tres y no hay una distinción tan clara y tan precisa, ¿sí? Si yo digo conocimiento del marco normativo, claramente es saber, ¿sí? Pero si estamos hablando de otro tipo de competencias, como la que recién estábamos planteando, ¿no? Ser organizado u ordenado, claramente aparecen con mayor énfasis otras competencias como el poder hacer y el querer hacer. ¿Se entiende este concepto? Sí. Sí, claramente. ¿Ok? Acuérdense lo que decíamos en el último slide en la clase anterior, es un sistema integrado, ¿sí? Entonces hablamos de las competencias en su conjunto. Nosotros hacemos esta separación analítica para después poder intervenir en cada una de ellas. Pero lo importante es que tengamos la capacidad de reconocer a cada una de las competencias y ver, en definitiva, cuál es, insisto, la que, si se quiere, prevalece más por sobre las otras. En algunos casos es claramente distintivo una respecto de otra, como en el ejemplo que dimos, pero en otros casos claramente podemos encontrar hasta las tres expresadas en diferentes aspectos. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, nos quedan unos minutitos más. A ver el segundo párrafo, si pudieron identificar algo distinto respecto del anterior. Fíjense que sigue hablando esto de que ella tiene que aplicar el marco normativo, pero bueno, ahí también empieza a decir otras cuestiones, dice que tiene que asesorar a las personas que seguramente se deben acercar a la oficina para tratar de ser proveedores del Estado, ¿no? Esa tarea o función, ¿se les ocurre allí qué otra competencia podríamos estar planteando que es necesaria para llevar adelante esa labor? Bien, acá les compartí la consigna, vamos a trabajar sobre la actividad número 2, entonces. Perfecto. Bueno, Paola, te habías ofrecido para comentarnos un poco, para poder avanzar respecto a la actividad número 2. Si nos comentás brevemente las tareas que se desempeñan habitualmente en el trabajo, contanos más tareas que hacías, por favor. Yo trabajo en la oficina judicial. Yo en esa área y hay tareas específicas, ¿no? Una es la atención al público, que bueno, es la atención no solo de la gente que va a consultar sus causas particulares, sino que también los abogados, defensores, todos los que son partes en el proceso, digamos. Esa sería la parte de la atención al público. Y después está la parte administrativa, la parte más pesada, que es la carga de todos los escritos que presentan por mesa de entrada, ¿no? Que ahí también los escritos los presentan las partes, y a esos escritos se ingresan por un sistema particular y hay que saber, digamos, también identificar cuál es lo urgente de lo que no, y la pasás a las áreas respectivas para que continúe el trámite. Esas serían como las dos tareas de mesa de entrada, digamos. Bien. No sé si me escucharon bien o... Sí, Se escuchó bien. se escuchó, se escucha. Sí, se escucha bien. Buenísimo. Si avanzamos, la idea es que cada uno pueda, cuando presente el trabajo práctico, pueda comentar lo que Paola ahora nos está comentando sobre su trabajo, y posteriormente identificar las competencias que cada uno de ustedes considera que son necesarias para ese puesto. El resto del grupo que pudo escuchar a Paola y las tareas que ella realiza, ¿cuáles son las competencias que a simple vista podemos ver y cómo las podemos clasificar en el saber hacer, poder hacer y querer hacer, en base a lo que ella nos comentó? Ella nos dijo que trabaja en mesa de entrada, atiende al público, y por otra parte hay un gran trabajo administrativo haciendo cargas en un sistema. ¿Alguien se le ocurre, en cuanto al saber hacer, qué tipo de competencias pueden ser necesarias para el puesto de Paola?
¿Alguien? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha, Pame. ¿Sí? Ah, bien. Ah. Si nosotros hablamos del saber hacer, hacemos referencia a los conocimientos y experiencias. ¿Ustedes qué tipo de conocimientos considera que tiene que tener Paola para poder desarrollar su trabajo? Sí, tiene que tener un Particular el conocimiento sobre las conocimiento de la... partes del proceso judicial, porque Sí, ella mencionaba que van abogados, defensores, quizá Bien, personal también, entonces tiene que conocer claramente quiénes son las partes y qué información puede brindar a cada una, porque supongo que no se puede informar de absolutamente todo a todos. perfecto, bien. Recién hablaba también otra persona junto con, que no logré identificar quién era, ¿no? Me pareció que era Bien. Alejandra. Alejandra con G, me Alejandra, pareció. ¿no? Hola. Alejandra, ¿vos querías comentar algo? El tema del sistema que ella hablaba, Sí, que había que conocerlo para poderle dar ingreso a los diferentes escritos. Justo bien. se me cortó, así que no sé si no me estoy superponiendo con lo que No, decía no. Cristian. Está bien porque estás hablando del software específico. Y además, más allá del conocimiento que tiene que tener Paola sobre el software, también tiene que tener habilidad para utilizarlo, ¿no es cierto? Sí, sí, Porque también es bastante similar al ejemplo del relato anterior. anterior. Ti- Sí, sí. ¿Sí? Más allá de saber cómo se usa, lo tiene que poder efectivamente utilizar. ¿Qué otra competencia del poder hacer les parece que sería necesario? Ella habló de identificar cuál es lo urgente para darle prioridad, ¿no es cierto? ¿Qué El tipo de... tema de organizarse, poder organizar todo el trabajo. Ujú, bien. ¿Alguna otra competencia relacionada con la identificación de discernir qué es lo urgente? Paola, vos que haces efectivamente el trabajo, ¿sí? ¿Qué te parece? Y tener conocimiento del Código Penal, algunas cuestiones que sabés que tienen plazos. Ajá, bien. Ahí sumamos competencias del saber hacer, ¿sí? Hablamos del Sí. conocimiento. Perfecto. ¿Del poder hacer se les ocurre alguna más respecto a la habilidad y destreza? Ser con la rapidez para ingresar en el sistema, ¿podría ser o no? Sí, tal Ah, cual. Sí. Si es necesario la carga en un tiempo determinado, tiene que tener la destreza, ¿sí? Para hacerlo en X cantidad de tiempo. bien. Recuerden lo que comentaba Janina cuando lo vayan a resolver al práctico, que más allá de definir la competencia, ¿sí? Poder conceptualizarla claramente, ¿sí? Para poder justificar por qué es del saber hacer o del poder hacer o del querer hacer. ¿Sí? Cuando hablamos de rapidez, si hacemos referencia a la destreza que tiene que tener, aclarar eso, ¿sí? Y ahí también entra en juego el querer hacer, con respecto a la rapidez me refiero, porque yo podría hacerlo o no. Sí, tener Se me la, ocurre, se me ocurre, estoy pensando. sí, por ahí, no sé si sería el nombre de la competencia la rapidez, pero sí tener la predisposición para, Es ¿no? la Para hacerlo más predisposición. rápido o más lento, Está bien. ¿sí? Ahí, perdón, Pame, Sí, una breve aclaración. Sí, a ver, claramente todas las competencias van a quedar sujetas al querer, digamos, o no querer, ¿no? Pero en este caso, me acordaba de las viejas épocas de las taquígrafas, en donde sí, o las mecanógrafas, mejor dicho, se les requería velocidad o rapidez. Claramente es poder por sobre todas las cosas, ¿sí? Siempre va a estar el querer afectando desde ya.
pero digo, en esta capacidad analítica de reconocer cuáles son las 3 competencias, de las 3 la que más prevalece es poder, ¿sí? En términos de habilidad y de destreza de mecanografiar rápidamente un escrito, ¿sí? Está bien. Sí. Pame, dice Cristian en el chat, la habilidad para administrar las tareas de acuerdo a las prioridades según las características del caso. Acá lo estoy abriendo. La habilidad para administrar las tareas de acuerdo a las prioridades según la... Bien. Sí. Sí, se referiría también a administrar las tareas, no sé si se refiere al orden. Las tareas, cuando hablamos de identificar cuál es lo urgente, ¿se referirá, Cristian? Sí, porque dice sobre las prioridades, de acuerdo a las Ujú. prioridades. Está bien. Esa habilidad de claro. discernir, Sí, ¿sí? de Y discernir lo que organizar, hablábamos de identificar. sí, Bien. las tareas conforme a la prioridad que tengan. Ujú. Bien. Bien, sí. Está bien. ¿A alguien se le ocurre alguna otra competencia, ya sea del poder hacer, querer hacer y saber hacer? Sí, lo que tiene No que ver con... aclaró, perdón. No, perdón, digan nomás. Bueno, gracias. No aclaró Paola si ella trabajaba sola o tenía más compañeros de trabajo. Somos Porque 4. por ahí el tema de la colaboración, ¿sí? Ujú. Entre la división de las tareas, la colaboración entre ellos para que se pueda realizar la tarea de manera eficaz, ¿no? Por el Bien. tipo, ¿no? de trámite o los temas que ellas reciben ahí en la mesa de entrada. Bien. Haciendo un poco referencia al trabajo en equipo, decís vos. Claro, sí, sí. Bien. Y en ese caso, ¿a qué competencia estaríamos refiriendo? Eh, y primero de tener esa predisposición, ese querer trabajar en equipo, que es Ujú. vital, Sí, y también que se den las condiciones, o sea, que se puedan, que tengan los recursos, los medios eh, para poder hacerlo. O sea, apunto, qué sé yo, al tema de el espacio, el lugar donde se desarrolla, donde está instalada la mesa de entrada. está bien. Porque Eso ya después lo vamos a ver un poco más adelante. eh, pero cuando hablamos de competencias, es competencia referida a la a persona, la ¿no es persona. cierto? Sí, perdón, sí. O sea, la persona en ese puesto de trabajo. Pero es importante lo que estás diciendo, si, digamos, el espacio físico me lleva o no, me predispone o no Sí, a vincularme más con el otro o comunicarme más. Pero sí es importante el trabajo en equipo, recalcar que también forma parte del poder hacer, ¿sí? Son muchas veces habilidades que uno tiene que trabajar, que se pueden desarrollar, ¿sí? ujú, Más allá del, como decía recién Janina, que es una predisposición que en definitiva siempre va a prevalecer, o sea, siempre lo que va a sumar mucho o restar mucho va a ser lo actitudinal, ¿sí? Pero en este caso el trabajo en equipo, también yo, por ejemplo, puedo saber respecto a cómo se trabaja en equipo, pero quizás no tenga las habilidades para poder llevarlo adelante, que muchas veces sucede, ¿sí? De que ujú. uno también quiere y no sabe cómo poder vincularse con el otro, comunicarse u organizar el trabajo para poder hacer que el grupo funcione. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos cómo vamos identificando las competencias? Sí, Pame, que no. perdón, pero ahí Sí, Cristian escribió, sí, dice, como querer hacer, me imagino importante la cordialidad y amabilidad que se requiere para atender los casos incluso complejos. bien. Sí, eso Y es todo completamente actitudinal, ¿sí? O sea, el querer saber, hacer. perdón,
El saber escuchar también. El saber escuchar como el saber eh, o- hacer, o, em, poder hacer o querer hacer, el saber escuchar. poder hacer, me parece, ¿no? Bien, Como una sí. habilidad de la escucha, de Ujú. poder interpretar porque pasa muchas veces que es difícil entender qué es lo que quiere la persona que Está se bien, presenta en esa entrada. A veces está bien. se La Ese escucha sería como un saber competencia, hacer, sí, es, perdón. También sí, podría ser un saber hacer. ¿cómo sería en ese caso? ahí se me Eh, cortó. Que cómo sería en ese caso la escucha como el saber hacer. eh, estar receptivo a lo que te solicitan o a lo que te piden Ujú. y saber interpretarlo para poder responderlo asertivamente. Claro. Yo me imagino que en este caso la escucha pasa más por una habilidad que por el Ah, conocer. está Es bien. más, me parece Bien. que tiene que ver más con la destreza de la persona de poder interpretar, más que por el Bien. conocimiento de cómo debería hacer para interpretar. No sé si me Ah, está explico. bien. Está Bien. bien, ¿Sí? sí, perfecto. Sí. Pero es muy bueno, digamos, el resaltar esa competencia y cómo conceptualizarla, ¿no? La Sí, porque es lo más competencia difícil de llevarlo al concepto. tal cual, y porque muchas veces también la misma palabra implica algunas cosas y para otro lo toman de otra manera. Entonces es muy importante poder ser claros en este concepto, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo la diferencia entre las tareas o funciones que hace la persona y las competencias que requiere el puesto? Sí, 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 ¿Sí? sí, sí. Es una, sabemos que no es fácil, que es una práctica, ¿sí? Y que de a poco en el transcurso de toda la materia vamos a poder ir desmenuzando las tareas y competencias porque el tema de modelo de competencias va a ser recurrente en todas las unidades. Por eso Daniel en la última clase destacaba que este tema es central, Bien, ¿sí? Entonces es muy importante poder entenderlo, comprenderlo, desmenuzarlo desde el principio, ¿sí? bien. Así que cuando tengan dudas para poder hacer esta actividad, no duden en hacer la consulta. bien. Llegando un poco al último punto, teniendo en cuenta las competencias que enumeró Pau, que enumeramos entre todos respecto al puesto de trabajo de Paola, ¿ustedes cómo podrían desarrollar, cómo se les ocurre que podríamos desarrollar cada una de estas competencias? Por ejemplo, cuando hablamos del saber hacer, de los conocimientos que tendría que tener la persona respecto a la normativa, al código procesal, ¿cómo se les ocurre que podemos desarrollar esa competencia? ¿Hola? ¿Se Sí, escuchó? sí, se Sí, sí, sí. Desarrollar, ¿te referís a cómo la adquirimos? ¿Cómo en este caso sí, cómo la incrementarías? ¿Cómo podrías hacer que esa competencia sea mejor? Ah, con capacitaciones, Bien. eh, En el caso del saber hacer, como hablamos sobre conocimientos, está perfecto. Sería a través de una capacitación, por ejemplo, ¿sí? está bien. Bien. En el caso del querer hacer, ¿cómo se les ocurre que podemos hacer que una persona quiera hacer? A través de la motivación. Bien, a través de la motivación. Perfecto, ahí Cristian también. Seguramente más adelante vamos a ver tipos específicos respecto a cómo desarrollar
las competencias, pero esto es como para hacer, digamos, una idea general. Y Sí. respecto al poder hacer, que es cuando hablamos de habilidades y destrezas, ¿cómo se les ocurre que si yo quiero potenciar mi equipo de trabajo y quiero hacer que el grupo trabaje en equipo de una mejor manera? ¿Cómo tendría que hacer? Prácticas, dice Cristian. Bien, Cristian, si podés desarrollarnos rápidamente, ¿a qué te referís con prácticas? ¿Focus group? Sí. Sí, a ver si se me escucha porque se me cortaba, por eso Ah, decidí escribir. Y está además bien, escribí, quise ahí te escribir focus escuchamos. group, Sí, quise escribir focus group y escribí cualquier cosa. está bien, pero Eh, te entendimos. ¿Se entendió? Sí, sí. Me refiero a, por ahí, capacitaciones, pero que tengan relación con práctica y no tanta teoría. Ujú, Hay algunas habilidades que requieren quizá repetición, no todas, ¿no? Pero algunas quizás sí. bien. A eso Ma- me refería con prácticas. bien. Más relacionada con un entrenamiento. Ya, claro, Sí. esa es la Bien, palabra justa. Sí. perfecto. Sí, a eso apuntamos. La idea es hacer esta distinción, ¿no? Que cuando uno habla sobre el saber hacer, para desarrollar la competencia buscamos que sea a través de capacitaciones, ¿sí? Porque lo que nosotros queremos transmitir es conocimiento. En cambio, cuando yo tengo que desarrollar una competencia relacionada con el poder hacer, ¿sí? Quiero que esa persona adquiera una habilidad o destreza o que mejore la que ya tiene, muchas veces se cae en el error de capacitación. Esa zona del conocimiento ya lo tiene. Lo que falta es mayor entrenamiento, ¿sí? Exacto, esa es la palabra exacta. Perfecto. Entonces la idea es que cada uno en esta actividad número 2 pueda identificar las competencias, más allá de nombrar las tareas, contar brevemente a qué hacen su trabajo, identificar algunas competencias, ¿sí? Por ahí 2, del saber hacer, del poder hacer y del querer hacer, y después poder decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para desarrollarlas? ¿Sí? Teniendo en cuenta estas breves cosas que destacamos. ¿Les parece que les es complicado? ¿Lo ven viable? Como, digamos, en base a esta práctica que tuvimos hoy? Sí, ¿Tienen sí. alguna duda de cómo llevarlo adelante al trabajo práctico? No, no, quedó bastante claro. ¿Sí? Está Lo claro, sí. difícil es desglosar. Sí. Sí, es práctica y lo importante es, también retomo lo que decía Janina, es, porque hablaban recién respecto al buen desempeño, ¿sí? Que las competencias no las estamos evaluando en este Está bien. momento, sino que las estamos Claro. definiendo, ¿sí? Y en las definiciones tenemos que ser lo más claros posibles, ¿sí? Evitar el bueno o el malo, esos calificativos serían, ¿sí? Sí. Sí. Perfecto. Yani, Daniela, Romy, ¿quieren agregar algo por ahí que me haya Sí, no, yo creo salteado? que solo para ver si se notó la distinción entre los dos ejercicios que proponemos, tanto en el caso del relato como en la actividad 2, que es sobre las propias competencias, en este caso del puesto de Paola, hablábamos de competencias comunicacionales, ¿sí? Pero ustedes cuando lo vayan a hacer a cada uno de las actividades, perdón, van a poder identificar quizás el mismo nombre de la competencia, pero para cada una de las actividades va a implicar que lo conceptualicen de distintas formas. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, en el caso del relato, ¿sí? Esta persona solo asesoraba a futuros proveedores del Estado, ¿sí? Entonces es un grupo, sí, bastante reducido, que va a implicar unas competencias comunicacionales determinadas. Mientras que en el caso, por ejemplo, de Paola, ella va a tener que adecuar,
¿sí? su discurso, ¿sí? O su comunicación, por lo menos a dos grupos, ¿sí? Que es la población en general que recurre a los servicios de justicia y también a los profesionales letrados. Entonces eso va a implicar otras habilidades comunicacionales. No sé si fui clara con la aclaración. Sí, muy claro. ¿Sí? Que por ahí ustedes van a nombrar o identificar la misma competencia, pero a la hora de conceptualizarla es distinta. Según la actividad, digamos, que nos toca desarrollar, sería. Sí, en este caso, porque detecté la misma competencia en las dos actividades, ¿sí? Está bien. Pero pueden ser otras competencias que tengan el mismo nombre, ustedes denominen de la misma forma, pero a la hora de explicar qué es esa competencia, va a referirse a comportamientos observables diferentes. ¿Sí? Bien. No, se me ocurre, no sé, a ver si entendí, por dar un ejemplo, una persona que trabaja en otra mesa de entrada de otra institución, seguramente va a tener que tener la competencia del saber escuchar, pero hay que ver a qué persona apunta o cómo es ese servicio. Seguramente va a ser muy distinto al de justicia, se me ocurre. En este caso, ¿sí? En tu caso, Paola, vos dentro de tus competencias comunicacionales vas a tener que claramente adecuar tu discurso, ¿sí? No es lo mismo explicarle algo a un abogado, ¿sí? Que tiene ciertos conocimientos o formación, que a una persona que viene a demandar el servicio de justicia. ¿Sí? Que puede ser por ahí que no tiene ningún tipo de formación, entonces vos tenés que adecuar tu discurso. Está bien. Quizás en otra mesa de entrada, que solo atiende a profesionales o solo atiende a otros, a la población general, va a ser distinto. Yo lo que quería es que se fijaran en las dos actividades que nosotros proponemos, ¿sí? Que la misma competencia la vamos a tener que conceptualizar distinta. Cuando vayamos a explicar qué entendemos por esa competencia. Sí, quedó claro, sí. Sí, siguiendo el ejemplo tuyo de Paola, más allá de que el público puede ser diferente, el profesional, el no profesional, también en la justicia uno puede pensar en mesas de entrada en general, pero no es lo mismo una mesa de entrada de un juzgado civil y comercial que una mesa de entrada de un juzgado de familia, ¿sí? Claramente. Claro. Ok, bárbaro. Perfecto. Bueno. Bueno, esto se debe estar por cortar, Sí, no nos va a avisar. No. Sí, no sé, ¿podés reducir la pantalla, Pame? A lo mejor ahí nos aparece, si sacamos eso. Después de compartir, a ver si ahí sabemos cuánto nos queda. A lo mejor podemos verlo. Igual vamos, si quieren, vamos definiendo para cuándo para cuándo les parece que pongamos el vencimiento de esta actividad. Hola. Sí, se escucha. ¿El próximo martes, les parece? ¿El 5? Bueno. Sí, perfecto. Sí. Sí, perfecto. Hoy se vencía la guía y el otro trabajo práctico, ¿verdad? Y el número 1. Sí. Bueno, una cosita que no le habíamos dicho es que todas las actividades, nosotros definimos una fecha y siempre van a vencer a las 23:59, ¿sí? Del día que definimos. Eso para que ustedes se organicen. Está bien. Bárbaro. Bien, ¿alguna otra duda de las actividades que hicimos hoy? Cristian pregunta si el jueves tenemos reunión. Sí, tenemos reunión a las 18. Bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Yo lo único que quería comentarles cortito, en el último práctico, cuando Pame recién les decía cómo se podían desarrollar, ¿se acuerdan las competencias? ¿Sí? Y que algunos dijeron capacitación, motivación, etcétera, etcétera, que está perfecto todo lo que dijeron, y eso después lo vamos a ir viendo con mayor profundidad.
un poco también el objetivo de esa pregunta era también entender o comprender que dependiendo de el tipo de competencia y si está más enfatizado el saber, el poder o el querer, es el tipo de estrategia que vamos a tener que utilizar nosotros como responsables de un grupo de personas para verdaderamente hacer que se desarrollen esas competencias. Muchas veces caemos en el falso mito de que haciendo un curso de capacitación se resuelven o se desarrollan ciertas competencias que no son del saber, sino que generalmente pueden ser del poder o del querer, ¿sí? Entonces ahí empieza a tener sentido esa distinción analítica de esta tipificación de las competencias del saber, del poder y del querer. No sé si esto último que dije se pudo comprender. Sí. Sí. Perfecto. Nada, quería compartir eso último, de la última reflexión hacia el final, que después cuando avancemos en el desarrollo del programa, vamos a ver con aún más detalle cómo desarrollar el saber, el poder y el querer. ¿Está bien? Bueno, Romy, Daniela, Pame, si no tienen ustedes tampoco ningún otro comentario, y de los chicos si no los tienen, los liberamos entonces. ¿Están de acuerdo todos? Sí, 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 sí. Bárbaro, Bueno. gracias. Bueno, bárbaro. Muchísimas gracias Dale. a todos. Vamos a subir los videos también a la página, como hacemos siempre, al aula, perdón, y esperamos las producciones de esta tarea del día de hoy y nos vemos el jueves. Bueno, gracias. Bueno, Nos Bueno, vemos. gracias, nos vemos.